¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a San Cayetano de Thiene. Nació hacia el año 1480 en la ciudad de Vicenza del Señorío de Venecia. Esto es en Italia. Antes de nacer ya la madre lo había ofrecido a Jesús. De pequeño, por este motivo, se lo llamaba Cayetano de Santa María. Ordenado sacerdote el 30 de septiembre, celebró su primera misa en la fiesta de la Epifanía el 6 de enero de 1517, en el altar del pesebre de Santa María la Mayor, en Roma, donde la Madre de Dios, en la Navidad siguiente, le presentaría su Hijo Divino entre los brazos, como él mismo lo relata a Laura Mignani en una carta del 18 de febrero de 1518. Fundador de los clérigos regulares teatinos, cerró los ojos para siempre el 7 de agosto de 1547. Es conocido como patrono del pan y del trabajo. Pensamiento josefino para la fecha. En Egipto, San José estaba en una tierra que no solo era extranjera, sino hostil a los israelitas. Los egipcios resentían el que los israelitas hubiesen escapado de su tiranía y también que habían sido la causa de que muchos de sus ancestros se hubiesen ahogado en el Mar Rojo, lo dijo San Francisco de Sales. El Centro María Reina de la Paz, como todos los años, anuncia su retiro espiritual en régimen de silencio, 3 días en completo silencio, interiorizando nuestra existencia, nuestra vida, revisando nuestra conducta frente a Dios, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este retiro se realizará en el Centro de Espiritualidad Misioneras de la Madre Laura en Girardota. El costo es de 490,000 pesos, incluye absolutamente todo: alimentación, alojamiento, transporte. El retiro empezará en la tarde del 11
de octubre finalizará en la tarde del día 14. Sabemos de muchas personas que quieren asistir, lo han hecho anualmente. Nosotros hemos acordado el que se pueda ir abonando desde la fecha, poco a poco, para que esto no resulte muy oneroso. Estaremos recibiendo estas cuotas si no se ha llenado el cupo hasta el día 1 de octubre. El problema muy grave de este mundo es el de la bulla exterior y la bulla interior. No somos personas de silencio. Poco a poco el mundo moderno se ha robado nuestra vida interior. Si no volvemos en nosotros mismos, no vamos a encontrar la verdad. Un retiro espiritual en régimen de silencio busca esto, encontrarnos con nuestro Dios de la mano de la Santísima Virgen María en el ambiente del silencio. El teléfono al cual pueden conectarse es el 316-299-4898. Repetimos, 316-299-4898. O bien llamarse a nuestras oficinas en AVA Comunicaciones Pastoral. Y bien, amigos, hoy rápidamente lo recordamos con un sentido patriótico cristiano, 7 de agosto, Día Patrio. Se nos ha perdido mucho la estima por la patria, el desánimo nos ha ganado la partida, pocas residencias lucen la bandera nacional, en fin, sobrepongámonos a estas situaciones, pidámosle al Señor por el país, por Colombia, por nuestros vecinos de Venezuela. Recordemos que Dios gobierna la historia. Nosotros eso no lo entendemos, pero Dios sabe cómo manejar los hilos de la historia en medio de los defectos y aciertos de sus hijos. ¿No así, Ramón? Sí, Orlando. Dios da tiempo para que nosotros hagamos conciencia de que, además de ser hijos de Dios, somos hijos también, es lo que llamamos hijos de una patria. Y cuando esa patria se nos va alejando por razones históricas o razones sociales, entonces aquel afecto o aquella devoción patriótica, es decir, a la patria, se va enfriando y el individuo pasa a mirar la patria cuando no encuentra ese bienestar, esa seguridad, ese realizarse, cuando no le encuentra en ella, va encontrando una frialdad y hasta llegar a una indiferencia. Realmente ese sentimiento, pues hay que superarlo con la oración. Dios nos quiere buenos cristianos y buenos patriotas. Muy bien. A ver, Ramón, adelantemos los conocimientos generales sobre verdades de nuestra fe, sobre la Santísima Virgen María. Nos hemos valido de definiciones sencillas, simples, de la Enciclopedia Mariana escrita por el padre José Gabriel Tinés. Es muy conveniente, más que conveniente, es necesario, y más que necesario es obligatorio, ilustrar la fe. La fe es un don de Dios, la fe regalada, pero el aumento de la fe está en la petición a Dios para aumentarla. Por la fuerza de voluntad de uno no puede aumentar la fe. La fe se aumenta si se la pedimos a Dios, porque la fe es un don de Dios. Está en nuestras manos perder la fe, ¿o no, Ramón? Sí, señor. La fe que tenemos, creer, la fe que tenemos en otra persona, es creerle a esa persona. Estar seguro de esa persona, por alguna historia, por alguna relación. Pero la fe en Dios es la seguridad que el individuo tiene de Dios como creador, principio y fin. Entonces, si uno tiene esa seguridad de que ese Dios es mi creador, entonces tiene el fundamento para entrar en una relación con Dios a través de la oración. Y en esa oración, siempre, no un día u otro, siempre es pertinente
pedirle a ese Dios en el que yo siento creer en Él, que me aumente la fe, que la fe es una virtud teologal, es una virtud con la esperanza y la caridad, virtudes que se refieren a Dios y que solamente Dios las da a quien pide la fe. Dios da las facultades para que el individuo haga esa inferencia que estamos haciendo. Yo soy criatura, tengo un Dios. Entonces, ese creer en Dios es el que se aumenta, se incrementa cuando yo pido la fe. Hay que pedirle en oración y en oración constante, Orlando. La fe no la venden en ningún supermercado, la fe no la venden en ninguna manifestación, la fe no la venden en radio ni en televisión. La fe la da Dios a través de la oración humilde, la oración humilde de su criatura. Perfecto. Entonces, en esa directriz, sigamos estudiando este catecismo. Y nos decía el padre José Gabriel, en su pedagogía de preguntas y respuestas sencillas, hablando de la anunciación. ¿Cuándo tuvo lugar la anunciación del arcángel San Gabriel a María? Y responde, poco después de los desposorios de María y José. Este episodio lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Sí, es muy hermoso. Es muy hermoso. Después del desposorio de María con José, como lo hemos indicado y explicado, así sencillito como lo hacemos acá, para que nos entiendan, cómo la Virgen María y San José entran en un compromiso, que en esa cultura de Israel, en ese tiempo, ese compromiso estaría alrededor de un año. Y más o menos dicen... Eso, y al terminar ese año, entran entonces, entran los que aspiran al matrimonio a ser ya esposos, es decir, a la función sacramental del matrimonio que después fue instituido por el Señor. Pero en ese tiempo, cuando ya se aceptaron e iban en esa preparación de ese año, sucede la anunciación, sucede la encarnación del Hijo de Dios. En ese tiempo, de ahí entonces, las cosas de Dios, los designios de Dios. Entonces, la concepción de nuestro Señor, pues el hecho de la anunciación se da en tiempo en que ya estaban comprometidos, y por eso es que de ahí se generan una serie de situaciones cuando la Virgen entra en diálogo con el arcángel, cuando el arcángel le dice pues la razón de Dios, y ella dice, pero ¿cómo así? Yo soy virgen, yo quiero y servir a Dios, porque era el querer de la Santísima Virgen María en términos de su Inmaculada Concepción, y entonces se da la gran noticia de la anunciación del Hijo de Dios. Adicionando algo, Ramón, has dicho que posteriormente institucionaría el matrimonio Jesús. Aclarando esto, lo que hizo Jesucristo fue sacramentalizar el matrimonio, porque el matrimonio existía, y existía con esa pulcritud de admiración y sujeción a las leyes de Dios. Perfecto. Eso lo haría después cuando nosotros entendemos por sacramento un signo visible. Es correcto, perfecto. Y declarado indisoluble. Bueno, mire usted, Ramón, que estoy casi seguro que de aquí no vamos a pasar hoy. Mire la definición, o la aclaración mejor, que trae el padre Tisnés en su enciclopedia mariana, cuando se pregunta él mismo cómo se obró el misterio de la concepción de Jesucristo. Oigan ustedes lo que contesta, con qué profundidad teológica y también claridad de comprensión. Dice, se obró así.
En las entrañas de la Virgen María formó el Espíritu Santo de la purísima sangre de esa señora un cuerpo perfectísimo. Creó de la nada un alma, no María, el Espíritu Santo, atención, creó de la nada un alma y la unió a aquel cuerpo, y en el mismo instante a ese cuerpo y a esa alma se unió el Hijo eterno de Dios. De ese modo, el que antes era solo Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. ¿Qué tal? Bueno, sí, está muy sencillo. Es decir, está expresado de cómo sucedió, es decir, cómo se dio la encarnación, porque nosotros lo vimos con un placer, pero un placer espiritual, Orlando, que Claro. se llama emoción espiritual, de que nos dio la noticia el arcángel San Gabriel, la gran noticia, porque empezaba ya a actuar Dios en los tiempos. Aparecía Dios en los tiempos, ¿para qué? Para salvar al hombre, pero ya clarito, no contradice la creación del Señor. ¿Cómo se dio la concepción de nuestro Señor Jesucristo? Uno, toma del cuerpo de María, dice ahí el Padre, de su sangre, porque la sangre es la vida completa de todo el Claro. cuerpo, toma de la sangre de María, del cuerpo de María, la materia para el cuerpo de Jesús. Así es. Eso es Dios, es de Dios. Pero ya el alma que va a personificar esa materia, el alma es obra del Espíritu, es el Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu Santo es quien fecunda esa materia que la Virgen ofrece para que tengamos al Verbo encarnado. Sí, señor. Creó de la nada un alma y la unió a aquel cuerpo. Y en el mismo instante, a ese cuerpo y a esa alma se unió el Hijo eterno de Dios. Ahí está el misterio. A ese cuerpo animado por esa alma que creó Sí, claro. de la nada, animado, Sí. así como nuestra alma Es que un cuerpo que inmediatamente por la unión con un alma empezó a ser persona. empezó a ser persona. Y entonces inmediatamente, entonces, ¿qué sucede? Entra el gran misterio que es la voluntad de Dios, que fue lo que quiso Dios. Siendo Dios, espíritu puro, de naturaleza, no solo espiritual, de naturaleza más que espiritual, naturaleza divina, Claro. el Verbo encarnado entra a hacer, es decir, a tomar, como digamos, vida, la vida entra a ser vida en esa vida, y es el Verbo precisamente encarnado, y ahí es donde hablamos precisamente de que el Verbo encarnado es de persona divina por ser quien lo engendró, el Espíritu Santo. Bueno, eso está tan demasiado claro, aunque tan demasiado profundo, las cosas de mi Dios, así como son de simples, son de complejas, ¿no? Sí, es que Dios es simple. Claro. Dios en la naturaleza divina le entendemos como un ser simple. Simple quiere decir que no tiene una parte por aquí y otra parte por allá. Esa es la naturaleza, Sí. la naturaleza divina. También son simples las concepciones de Dios. Si entendemos que es infinito, que es poderoso, que es misericordioso, que es el autor y que es el creador. Entonces quiso que el Verbo encarnado se hiciera hombre, entonces se hizo hombre en las entrañas de la Virgen, que aportó lo material, aportó la materia, y creo que entrar en otras explicaciones podemos, es decir, podemos afectar la idea de que Dios, Jesucristo, engendrado, no creado, engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por eso es la persona divina. Bueno, ¿usted recuerda a Lope de Vega o no? Sí, escritor español, Sí. Lope de Vega, Inmenso poeta. y poeta español, sí. Claro. Sí,
¿Qué dijo el poeta? El padre Tisnés trae en el librito porque es un librito, tamaño. El tamaño, pero en el contenido no es librito. Es una enciclopedia. Exacto. Y entonces trae no una poesía, no un soneto, no un tratado. O sea, sí lo trae, pero extracta el padre solo 2 renglones de ese misterio de la encarnación. ¿Sabe qué decía Lope de Vega? Que entre las letras de un sí, el sí de María no, Sí, el sí de María. que entre las letras de un sí cupo un Dios, hijo de Dios. ¿Cómo la va viendo? Bueno, no, es decir, en mentes muy especiales, precisamente, en la palabra sí, que es de una sola sílaba, sí, cupo todo Dios, todo un Dios, Claro. el Dios que estamos diciendo, el Dios infinito, el Dios inmenso, el Dios de naturaleza espiritual, el Dios creador, el Dios redentor, todo lo que digamos de Dios, cupo un Dios en ese sí, y ese sí sucedió allá en la Anunciación. Es que ese sí, y el poeta se refiere allá. El famoso fiat. El Fías, bueno, cuando ya el ángel explica, el ángel San Gabriel le da la aclaración, cuando la dicen, dice, pero ¿cómo así? Si yo no tengo relaciones con hombre, con ninguno. Entonces dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y luego sigue la aclaración cuando ella escucha ese mensaje de Dios a través del arcángel, dice, sí, ¿cómo lo dijo? He aquí la esclava del Señor. Y hágase, fiat, hágase en mí según su palabra. Ahí está un Dios en ella. ¿Se acuerda usted, Ramón, y amigos y amigas, esa cancioncita que pusimos durante 33 días previos a la fiesta de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje? Dijiste sí, ¿te acuerdas? Sí, Orlando, pero ya no, pues, recuerdo que la que hicimos, pero si me ponen a cantarla, no tengo ya la... Siempre empezaba, dijiste sí, y el mundo se llenó de alegría. Esa aceptación de María. Esa aceptación, por eso la persona de María, no, es decir, la podemos comprender por su grandeza, pero solamente podemos decir, qué grande es María, qué inmensa es María, que en su sí cupo, como dice el poeta, en ella el Dios, en ese todo el infinito en la criatura. Eso es muy hermoso. Todo el infinito como en la criatura. Hombre, uno piensa en estas elucubraciones, uno piensa porque allá pues arriba en el cielo, cómo serán las cosas, eso no cabe en la imaginación, pero sí en la suposición, porque el ser humano tiene un cerebro. Sí, es propio del ser humano como ser racional en el desarrollo del cerebro que Dios le dio, de la capacidad que tiene de pensar, abstraer, querer, inferir, deducir, planear. Allá en ese desarrollo puede perfectamente hacer lo que estás diciendo. Claro, y entonces la alegría, Dios no puede ser más alegre de lo que es, porque Dios es la plenitud en todo. Dios es La felicidad. plenitud en todo, esa es la palabra. Sí, es la palabra. Bueno, pero el cielo, vamos a ver si no estamos equivocados en esto, y si estamos equivocados, pues la Santa Iglesia nos dirá. En el cielo, tomamos la vida temporal de María, en el cielo, en el cielo, o mejor dicho, esperando por el cielo, estaban todos los justos del Antiguo Testamento, los que murieron en paz con Dios. Así es. Bueno, y estaba todo el estamento angelical. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo lo que Estaba. Dios había creado según su sabiduría. Que esos ángeles y todos ellos, querubines, potestades, todos, son inferiores a Dios. Pero el estallido de alegría en el cielo, con la aceptación en la tierra de María,
Debió ser una algarabía. Debió ser una algarabía en el cielo, una algarabía, una alegría tan profunda que nosotros no alcanzamos a describirla y a decir cómo fue esa alegría precisamente cuando María dijo sí, porque salvaba al hombre, criatura muy amada de Dios. Muy atrevido pensar así, Ramón. No, hay que atreverse porque es que el cielo, que no es un espacio, sino que es un estado, en estado de espíritu, en estado de pureza, en estado de alegría, en estado de majestuosidad, suceden las cosas que tenemos en el mundo, las podemos como relacionar con el mundo sensorial. Alabado sea Jesucristo. Sea alabado ahora y por siempre. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, conferencias, escapularios, afiches, imágenes de santos de nuestra devoción. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.